amigos? Soy el Guachupín. Un privilegio saludarles en esta noche. Y en esta oportunidad tengo el agrado de presentar a mi hermano Israel Cariola, quien nos compartirá la poderosa palabra del Señor. Lo dejo con mi hermano Israel Cariola. Muchas gracias, Guachupín. Gusto en poder compartir con usted la palabra del Señor. Bien, la palabra del Señor se encuentra aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Y dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Palabra del Señor. Mis hermanos, bueno, lo primero que quiero decir es que este es un mensaje que hoy por hoy se está predicando en muchas partes, pero no en todos los lugares, no en todo el sector de la iglesia se está predicando realmente este mensaje escatológico, ¿no es cierto? Este mensaje que tiene en vilo a muchos de los que realmente le están esperando. Amén. Yo soy uno de ellos, yo le estoy esperando al Señor, amén, pero también hay un gran sector que ya prácticamente ya no cree que exista un arrebatamiento de la iglesia. Es más, dicen que no es bíblico, dicen que va a suceder pero a la mitad de la tribulación, otros dicen que va a suceder al final de la tribulación, otros sencillamente ya están negando la existencia de esta doctrina fundamental. Pero yo personalmente creo que el Señor Jesucristo vendrá a arrebatar a su pueblo antes que comiencen los días de la gran tribulación. Los días de la gran tribulación, mis hermanos, es todo lo malo que nosotros nos podamos imaginar. Congoja, tristeza, tragedia, desastres naturales, guerra, hambre, pestes, todo lo malo que nosotros nos podamos imaginar. Yo creo que si juntáramos todas las películas de terror, mis hermanos, realmente sería un juego de niño eso, a todo lo que realmente viene en este último tiempo. Lo sabemos por medio del Apocalipsis, ¿no es cierto? Lo sabemos por medio de las Escrituras, ¿no es cierto? Cómo el Señor ha estado revelando a muchos pastores, líderes, a muchos evangelistas, mis hermanos, a través de su palabra. Él ha estado iluminando, mostrando, mis hermanos, cómo realmente se van a empezar a suceder estos hechos uno después del otro. Pero hay una cronología que no debemos obviar, no debemos nosotros dejar de lado, y es que el Señor viene por su iglesia antes que comience la gran tribulación. La verdad que tengo pocos minutos, así que me voy a dedicar solamente a lo que hemos leído, ¿no es cierto? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es un mensaje que a mí personalmente me impacta, me gusta mucho, porque la verdad que tiene un impacto muy grande. Muchos le dan poca importancia a todo esto, pero la verdad es que cuando ese día llegue, cuando llegue ese minuto, las tumbas de los santos de todos los tiempos, mis hermanos, serán rotas. Mis hermanos, saltará, mis hermanos, ahí, ¿no es cierto?, ese cuerpo resucitado de aquellos siervos de Dios, de aquellas siervas de Dios que murieron predicando la palabra del Evangelio, mis hermanos, que murieron siendo fieles a Dios hasta el final. Incluso muchos de ellos murieron, ¿no es cierto?, en la hoguera, muchos murieron, ¿no es cierto?, ahí en la cárcel, muchos murieron traspasados a filo de espada, decapitados, quemados, gloria a Dios para siempre. Y Dios, ¿no es cierto?, con su gran poder que Él posee, que Él tiene, mis hermanos, va a resucitar a los muertos en Cristo. Por eso es importante morirse en Cristo, ¿no es cierto?, que estemos nosotros viviendo y sirviendo al Señor en espíritu y en verdad. Que el Señor me ayude a mí, que el Señor le ayude a usted, que esté probablemente en algún lugar, en algún momento va a escuchar este mensaje. A través de las redes sociales uno puede ver, ¿no es cierto?, que hay tanto mensaje, gente que asegura que ha ido al cielo, gente que asegura que ha visto el infierno,
Pero este tema ha estado, mis hermanos, muy malversado este último tiempo, ha estado muy manoseado, muy mal usado por muchos, mal entendido, gloria a Dios para siempre, y se ha formado un círculo vicioso, mis hermanos, pero lo cierto es que hay muchos que sí hablan verdad, muchos que son realmente escogidos por Dios para hablar sobre este tema, mis hermanos, y no tengo ningún derecho, ¿no es cierto?, a dudar de ellos. Pero aquí estamos frente a la palabra del Señor, que dice la Biblia que la palabra del Señor, ¿no es cierto?, es la más segura, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca, dice la Escritura, mis hermanos. Así que, mis hermanos, el llamado, ¿no es cierto?, de parte del Señor es a estar sobrios, el llamado de parte del Señor es a estar alerta, vigilante, expectante. Hay muchos que hablan, ¿no es cierto?, de que hay que amar la venida del Señor, pero realmente si estamos amando la venida del Señor, deberíamos estarle esperando, ¿no es cierto? Es una contradicción decir que yo amo la venida del Señor y si realmente no lo estoy esperando, ¿no es cierto? Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos ayude a nosotros para ser como los cristianos de la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, la iglesia primera, que ellos realmente vivían esperando al Señor. Esperándolo porque sabían que en cualquier momento podía aparecer por los santos, podía aparecer por sus hijos. Que el Señor me ayude a mí a santificarme por dentro y por fuera, que el Señor le ayude a usted a santificarse por dentro y por fuera, usted hermano, usted hermana que conoce la palabra del Señor, que conoce, que lleva muchos años escuchando este mensaje y que usted cree fielmente de que esto va a suceder así como el Señor nos ha revelado. Mis hermanos, entonces nosotros tenemos que estar, ¿no es cierto?, alerta, porque en cualquier momento se escuchará una trompeta en el cielo. Se escuchará, yo hace pocos días atrás tuve la honra, mis hermanos, de escuchar parte de lo que va a ser el sonar de esa trompeta y la verdad es que es estremecedor, realmente impactante, mis hermanos, y yo quiero estar preparado, quiero estar listo, siendo la sal de la tierra, siendo la luz del mundo, ganando almas para el Señor. Yo sé que hoy en día hay muchos que ya no quieren escuchar el mensaje. Usted sale a predicar a la calle, a la plaza, a la feria, ¿no es cierto? Y muchos pasan indiferentemente, muchos se hacen los sordos, muchos que antes alababan y bendecían el nombre del Señor, hoy en día están descarriados, hoy en día ya no quieren servir a Dios, gloria a Dios para siempre, y sencillamente se hacen los desentendidos, como decimos nosotros en buen chileno, se hacen los cuchos, ¿no es cierto? Como que ellos, mis hermanos, realmente nunca han escuchado nada, cuando ellos saben que Dios es el que les está llamando. Dios le está llamando, mis hermanos, a vivir una vida en santidad, a vivir una vida apartada del mundo, mis hermanos. Amén. Hay que dejar las cosas del mundo, eso es muy importante, mis hermanos. Santiago capítulo 4, verso 4 dice que nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas y no amar al mundo, porque si alguno ama al mundo, ¿no es cierto?, el amor del Padre no está en él, ¿no es cierto? Y el que ama al mundo, ¿no es cierto?, no puede ser digno de Dios, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que apartarnos de todos aquellos que nos pueda, mis hermanos, jugar en contra, nos pueda dejar en la lista negra de los que el Señor va a tener que dejar aquí, porque hay muchos que hoy en día discuten, ¿no es cierto?, si la iglesia se va a ir antes, se va a ir después, a la mitad o al final de la tribulación. Muchos que discuten, ¿no es cierto?, que quiénes son los que se van. Hay un gran sector de la iglesia que cree que todos los llamados evangélicos, todos los llamados cristianos se van a ir con el Señor, pero yo creo firmemente que no todos se van a ir. Así como creo que hay santos que van a ser arrebatados, también hay santos que van a ser dejados en la gran tribulación, mis hermanos. Amén. Pero yo quiero ser de aquellos que el Señor arrebate, yo quiero ver la gloria de Dios. Yo sé que usted también lo quiere, y hay muchos que si usted les pregunta o hiciera una encuesta, ¿no es cierto?, por todas las iglesias, casi el 100% de los hermanos van a decir que se quiere ir con el Señor, pero la verdad es que hace muy poco para que realmente eso sea una realidad. Amén. Así que yo tuve la honra, como le decían delante, de escuchar las trompetas, mis hermanos. Dice el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo aquí, mis hermanos, lo predicaba como que él lo iba a vivir. Él estaba seguro que él lo iba a vivir, pero ya vemos que Pablo murió, Pedro murió, los apóstoles murieron, vinieron después los primeros padres de la iglesia, mis hermanos, también ellos murieron, pasaron 1000 años, pasaron 2000 años, mis hermanos, y hasta el día de hoy, mis hermanos, esa promesa todavía no se cumple. Por lo menos no hay ningún registro histórico de que hable o que diga que hubo un momento en el cual desaparecieron miles de personas, porque eso nunca ha sucedido. Entonces, mis hermanos, creemos que eso va a suceder.
Ya incluso las piedras están hablando en muchos personas que no son cristianas, mis hermanos, que son, algunos de ellos son hasta agnósticos, mis hermanos, que saben de este evento y saben que la Biblia lo dice. Simplemente ellos lo creen de otra manera, pero mire, hay muchos que ya no lo están predicando, pero las piedras están hablando. Gloria a Dios para siempre. Así que luego nosotros los que vivimos, decía Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿Quién no quiere estar siempre con el Señor, no es cierto? ¿Quién no quiere ver su rostro un día? ¿Quién no quiere escuchar la voz dulce y amante del buen pastor decir, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho ahora te pondré, entra ahora el gozo de tu Señor, gloria a Dios para siempre? Eso es lo que yo quiero que Dios me diga a mí, ¿no es cierto? Gloria a Dios para siempre. El problema es que hay que estar listos para irse en el arrebatamiento. Y eso el diablo lo sabe, mis hermanos, que hay un arrebatamiento y que va a empezar antes que la gran tribulación comience. Por eso es que hay tantas luchas. Por eso es que a ti te cuesta orar, por eso es que a ti te cuesta ayunar, por eso es que a ti te cuesta ir a la iglesia, por eso es que a ti te cuesta sentir el primer amor que alguna vez tuviste, por eso es que te cuesta ahora transitar por la senda antigua, gloria a Dios para siempre. Todo te parece monótono, todo te parece aburrido, tú lo encuentras negativo, todo lo encuentras así como que todo está mal, gloria a Dios para siempre. Pero ese es el enemigo que está de afuera tratando, ¿no es cierto?, de confundirte, tratando de turbarte, gloria a Dios para siempre, y sobre todo de quitarte la esperanza, de quitarte el anhelo, gloria a Dios para siempre. Que el Señor pueda poner en nosotros, ¿no es cierto?, ese anhelo, ese deseo, ¿no es cierto?, de ver al Señor. Yo me acuerdo que hace unos 20 o 30 años atrás, no soy tan viejo, pero hay testimonios, mis hermanos, que la mayor parte de la iglesia, todos hablaban del cielo, todos anhelaban llegar al cielo. Hoy en día todos hablan de un cielo aquí en la tierra, de una riqueza aquí en la tierra, del reino de Dios aquí en la tierra. Y en parte yo lo creo, mis hermanos, porque cuando el Señor está con nosotros, podemos decir que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Pero no es, mis hermanos, realmente lo que nosotros tenemos que anhelar. Nosotros tenemos que anhelar pronto ya estar preparados, pronto estar listos, con las maletas listas, como muchos dicen. Eso es algo metafórico solamente, pero lo que quiere decir que nosotros tenemos que estar como el pueblo de Israel estaba preparado, ¿no es cierto?, porque en cualquier momento iba a salir de Egipto, y ellos ya, mis hermanos, estaban con todo listo para llegar y salir. Gloria a Dios para siempre. Nosotros así mismo también deberíamos estar, ¿no es cierto?, ya despegándonos, despidiéndonos de este mundo, mis hermanos, porque realmente lo que viene, mis hermanos, es tan terrible, horripilante, mis hermanos, que la verdad es que ningún cristiano verdadero, ningún cristiano honesto, ningún cristiano que realmente pertenece a las vírgenes prudentes debería pensar siquiera en quedarse. Gloria a Dios para siempre. Una vez el Señor a mí me habló y me dijo, no tienes por qué quedarte, porque yo siempre he pensado que hay grandes posibilidades que nos podamos quedar, y eso es una realidad. Pero, mis hermanos, el Señor me iluminó ese día y me dijo, no tienes por qué quedarte. Amén. Gloria a Dios para siempre. Porque el Señor nos ha dado todo para irnos con Él. Amén. Nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado el don de la salvación, el don del Espíritu Santo, mis hermanos. Y por lo tanto, mis hermanos, tenemos la esperanza de que el Señor, mis hermanos, estará con nosotros hasta el fin. El verso 18, el último, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mire con la manera que ellos se alentaban unos con otros, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Mire como Pablo le decía, mis hermanos, a los discípulos de ese tiempo, de qué forma tenían que alentarse. Hoy en día la gente se alienta, pero con otro tipo de palabras. Yo sé que la Biblia tiene muchos mensajes, ¿verdad?, que tiene muchos temas interesantes, muchos temas que son hasta necesarios escucharlos. Gloria a Dios para siempre. Pero este mensaje se está dejando muy de lado, muy olvidado, está siendo guardado en el baúl de los recuerdos. Muchos dicen que este es un mensaje muy yillista, como que esta palabra fuera de Gigi Ávila. Pero esta palabra no es de Gigi Ávila, no es de algún otro predicador famoso, no. Esta palabra, mis hermanos, es la del Señor Jesucristo, mis hermanos, que a nosotros nos está exhortando a despertar. Quizás a lo mejor tú eres una persona que ora poco o tarde mal y nunca, ¿no es cierto?, que ya dejó de creer en esto, que en algún momento tú lo creíste, lo viviste, gloria a Dios para siempre, pero hoy el Señor te está llamando para que lo vuelvas a vivir, para que vuelvas a esa senda antigua, vuelvas a ese primer amor y vuelvas a sentir ese anhelo, ese deseo por las cosas del cielo, por las cosas de arriba. Gloria a Dios para siempre. Así que alentaos los unos a los otros con estas palabras. No como el mundo, porque el mundo no tiene esta esperanza. ¿Ya? El mundo no tiene esta esperanza.
quiere decir de los agnósticos, ¿no es cierto?, de los gnósticos, de los ateos, ¿no es cierto?, que ellos piensan que esta vida es una sola, ¿no es cierto?, que después tienen que morir, pero gloria a Dios para siempre, amén. Bueno, hasta aquí dejo este mensaje. Muchas gracias a mi hermano Huachupín, ¿no es cierto?, gusto en conocerle. Amén. Gloria a Dios que me ha dado esta oportunidad de poder compartir esta palabra del Señor. Para Dios que vive, sea tu amor. Amén. Amén. Ese ha sido el mensaje del Señor, el arrebatamiento. Será un evento inminente. La pregunta del millón: ¿estás preparado para el arrebatamiento? Te lo dejo como una alternativa, como una tarea, para que analices si estás preparado para el rapto de la iglesia. Bueno, ha llegado la hora de retirarnos y junto a mi hermano Israel Cariola nos despedimos diciéndote que Dios te bendiga. Adiós.